Mis hermanos, es un gusto invitarles a seguir estudiando este tema importante que es marcando nuestro territorio. Así que bienvenidos a Palabra de Vida. Seguiremos en esta otra parte, Señor, que nos va a ayudar el Señor grandemente a hacer una instrucción que nos puede ayudar grandemente para el desarrollo de nuestra casa, de nuestra vida. Damos gloria al Señor. Padre, te bendecimos. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Muy bien, hoy veremos el consejo de Job. Job nos da un consejo a través de la Escritura. Entonces, ¿qué nos dice el capítulo 5? Verso 17 al 27. Dice: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios disciplina. No menosprecies la corrección del Todopoderoso. Luego nos está hablando Job 5:23. Pues aún con las piedras del campo tendrás alianza, y las bestias del campo tendrán paz contigo. Bueno, qué interesante esta palabra. ¿Sí? Primero Job dice: bienaventurado el hombre a quien Dios disciplina. O sea, y luego dice: no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y luego salta algo importante acá Job, cuando dice en el verso 23, pues aún con las piedras del campo tendrás alianza, tendrás pacto, y las bestias del campo tendrán paz contigo. Job 15, 1 Corintios 15:32, que nos dice: ¿de qué me sirve haber combatido en Éfeso contra bestias feroces? Mis hermanos, hay algo importante que nos está diciendo Job. Y no perdamos la pista de esto. Dice Job en 5:3, yo mismo he visto al necio echar raíces, pero de pronto su casa fue maldecida. Otra versión dice, fue destruida. Esto es importante. Aportillar el vallado trae maldición sobre nuestra casa. Tenemos que ser muy cuidadosos. En Eclesiastés 10:8 nos dice la Escritura: el que cava un hoyo caerá en él, y al que rompa el cerco lo morderá una serpiente. Bueno, solo la palabra nos está hablando y nos está dando un consejo. Zacarías 5:3. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Verso 4. Dice el Señor de los ejércitos: yo la he hecho aparecer, y entrará en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente mi nombre. Permanecerá en medio de su casa y la consumirá junto con su madera y sus piedras. Una palabra muy fuerte. Necesitamos proteger nuestra casa. Nosotros mismos damos derechos, permisos al enemigo para que nos destruya. No hay que aportillar el vallado. Esto es lo que está diciendo Job. Y Job 5:17 dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios disciplina. No menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque Él hace doler, pero también venda. Él golpea, pero sus manos sanan. Hay una promesa de nuestro Dios. Al justo Dios lo librará de cualquier cosa terrible que pueda venir.
Dice la Escritura que en 6 tribulaciones te librará y en 7 no te tocará el mal. Bueno, Job 5:22 que me dice: de la destrucción y del hambre te reirás y no temerás las bestias de la tierra. Y la Escritura no se está refiriendo a animales feroces, sino a entes que son unas bestias, entes espirituales. Job 5:23: pues aún con las piedras del campo tendrás alianza y las bestias del campo tendrán paz contigo. Muy bien. Job recomienda lo siguiente: hacer pacto, hacer alianza, aún con las rocas del campo. ¿Cuál es el propósito? Para que los espíritus que moran en las montañas, en las aguas, en las quebradas, estén en paz contigo, no puedan llegar a ti, alejados de ti. Alejados de ti. No creas que se aleja porque te están viendo a ti. No, están viendo alrededor de ti un ejército poderoso que te guarda. Como Job. Escucha. Cuando vemos al profeta Samuel, un sacerdote de Dios, el profeta Samuel juzga a Israel. ¿Y por qué viene el juicio? Porque la Escritura misma nos lo dice. Andaba desviado el pueblo de Israel, buscando dioses extraños. Entonces el profeta Samuel juzga a Israel por el pecado de idolatría y pecado de hechicería, provocando males sobre la tierra. Ponga atención a esto. Esto es muy importante. Número 1, trae contaminación a la tierra. Todo eso trae contaminación a la tierra. 2, acceso a los enemigos de Israel a su territorio. 3, fue necesario purificar la tierra por los sacrificios que le fueron presentados a otras deidades y por los espíritus invocados en su territorio. Creo que esto es bien importante entenderlo. El pueblo de Israel derramó sangre. ¿Sangre de qué? Primero podemos ver de animales, sacrificios. Sacrificios. Y también ofrecieron niños. Escuche, esto es duro decirlo. Y los ofrecieron a Baal, se los ofrecieron en sacrificio, a Moloc. Y esto les trajo grandes males. ¿Qué es lo que dice la Escritura en el segundo libro de Reyes? 17:16. Dice: abandonaron todos los mandamientos de Jehová. Escuche, abandonaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Desecharon la ley de Dios y les vino conflicto. Se hicieron 2 becerros de fundición y un árbol ritual de acera. Un árbol ritual de acera. Se postraron ante todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Desecharon a Dios. Segundo libro de Reyes 17:17. Hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron los encantamientos, las adivinaciones y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándoles a ira. Todo esto les trajo unos grandes males a Israel. El Señor se apartó de ellos. Ahora, ¿qué fue necesario
hacer para resolver aquel asunto. Vamos al primer libro de Samuel 7, del verso 3 al 12. Dice la escritura en el verso 3. Ponga atención. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de en medio de vosotros los dioses extraños y las astartés, y preparad vuestro corazón para Jehová. Servirle solo a él, y él os librará de mano de los filisteos. Verso 4. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y las astartés. Escuche, desecharon los Baales, quemaron toda esa inmundicia y sirvieron solo a Jehová. En el verso 5 dice: y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Muy bien, vino arrepentimiento. Verso 6. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la vertieron a tierra delante de Jehová. ¿Para qué sacaron agua y para qué la vertieron delante del Señor? Y cuando dice que sacaron agua, el pueblo tenía que haberlo hecho. Por cada casa, por cada familia. Porque habían contaminado la tierra. Y era necesario purificar la tierra. El agua es tipo de la palabra. Declararon sus pecados. Declararon la idolatría, la hechicería, la bruja, todo lo que hicieron ellos. El primer libro de Samuel 7:12 dice: luego Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Puso una roca y la levantó por señal. ¿Qué me está diciendo la Escritura entonces? Ellos marcaron la tierra, el terreno, con todas sus inmundicias, con los altares de Baal, las aceras. Pero luego viene Samuel y le dice: muy bien, vamos a poner una roca entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Muy bien, el Señor dice que tronó en favor del pueblo de Israel, porque Samuel tuvo que ofrecer un sacrificio. Y cuando estaban ofreciendo el sacrificio, llegaron los enemigos para destruir a Israel. El Señor tronó, dice la Escritura. Lea el pasaje. Y huyeron. E Israel los siguió y los destruyó. En el verso 13 dice: así los filisteos fueron sometidos y no volvieron más a invadir el territorio de Israel. La mano de Jehová estuvo contra los filisteos todo el tiempo de Samuel. Escuche. Entonces, fue necesario hacer algo. Viene el arrepentimiento. Viene sacar todos los Baales. Si alguna persona tiene un altar en su casa de hechicería, es necesario arrancarlo, quitarlo, destruirlo, quemarlo y sacarlo. Pero no basta eso, hay que limpiar la tierra, porque se contaminó esa casa. Primero lo que hicieron fue purificar la tierra, limpiar la tierra, para quitar toda maldición de sequedad, de esterilidad, y para que las aguas de esa tierra sean limpias. 2, colocar señales para marcar su territorio. 3, cerrar toda puerta espiritual de muerte. Y 4, sacar toda cosa maldita. Sacar toda cosa maldita. Hoy día hay muñecos, hay cosas tan insignificantes. Qué bonito. Pero representan deidades espirituales que traen daño a los hijos cuando se lleva a la casa. Tenemos que ser sabios, mis hermanos.
Estamos en una guerra que necesitamos tener nuestros ojos espirituales abiertos a ello. 5. Hubo necesidad que interviniera un sacerdote de Dios. Intervino un sacerdote de Dios, Samuel. 6. Restaurar el altar de Dios. 7. Derribar todo altar extraño establecido. 8. Sujetarse a una autoridad. Mis hermanos, Dios nos está enseñando y nos está hablando que estos tiempos son muy, muy delicados. Y con facilidad la gente puede entrar simbolismos del reino de las tinieblas a su casa a través de una figura inocente. El profeta Isaías establece estos mismos principios. Lo hizo Samuel, ahora lo hace Isaías. Dice que en aquel día habrá un altar al Señor en medio de Egipto. Se establecerá un monumento, una señal en sus fronteras. Veamos el propósito. ¿Por qué? 1. Servirá de señal y de testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra. 2. Cuando clamen al Señor a causa de sus opresores, Él les enviará un Salvador quien los defenderá y los librará. ¿Qué nos dice Isaías 19:18? Mis hermanos, hay cosas que tenemos que hacerlas conforme a la palabra, pero creyendo la palabra. Dice Isaías 19:18, aquel día 5 ciudades en la tierra de Egipto hablarán la lengua de Canaán y jurarán lealtad al Señor de los ejércitos. Una de ellas será llamada ciudad de destrucción. Verso 19. Aquel día habrá un altar al Señor en medio de la tierra de Egipto y un pilar al Señor cerca de su frontera. ¿Por qué se están poniendo esas señales? En Isaías 19:20 dice, y será por señal y por testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor a causa de sus opresores, que les enviará un Salvador y un poderoso, el cual los librará. Anote esta cita de Jeremías 31:21 también. Hay suficiente fundamento bíblico para hacer algunas cosas. Y muchas cosas de estas las hace el reino de las tinieblas porque sabe que son principios. Y luego aquel que es hijo de Dios, es un sacerdote de Dios, conoce estos principios y los llega a hacer, los critican sin conocimiento y eso les traerá problemas. Derramamiento de sangre. Vean lo que nos dice la Escritura con esto. Esto qué importante es tener el entendimiento cuando se derrama sangre. Cuando alguien le quita la vida a una persona y su sangre cae sobre la tierra. La Escritura nos habla de la expiación de un asesinato de autor desconocido. Y nos lo dice la Escritura. Vamos a Deuteronomios 21 del 1 al 9. Por favor, vamos a la Biblia. Deuteronomios capítulo 21, versos del 1 al 9. Muy bien. Escuche lo que dice la Escritura. Si en la tierra que Jehová, tu Dios, te da para que la poseas, es hallado alguien muerto tendido en el campo y no saben quién lo mató, entonces empieza un procedimiento. Escuchen qué importante es esto, seguir el procedimiento que nos habla la Escritura. Número 1. Los ancianos y tus jueces de la ciudad más cercana al muerto harán la expiación de la tierra. Expiación de la tierra. Escuchen.
expiación de la tierra. Derramar sangre hoy día pareciera que fuera un permiso del hombre. Abortos, violencia, con armas, guerra. ¿La tierra no está siendo bañada con sangre? Persecución de cristianos, matándolos, su sangre cayendo a la tierra, y esa sangre clama venganza. Cada aborto clama venganza. Por favor, pongámosle atención a estas cosas. Pareciera que esto no fuera importante, pero pareciera que la gente no tiene entendimiento de lo que está sucediendo. Número 2. En el verso 6 encontramos el procedimiento a seguir. Inciso A. Todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde se halló el muerto lavará sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Muy bien, traen una becerra. Viene sacrificio. B. Harán esta declaración: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. C. Después de declarar el pecado del derramamiento de sangre, se pide el perdón de Dios. Perdona, Jehová, a tu pueblo Israel, al cual redimiste, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Inciso D. Así les será perdonada esa sangre, y tú apartarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hagas lo correcto. Hay un procedimiento. ¿Entienden? Para todo hay un procedimiento. No podemos quebrantar lo que el Señor manda. Hacen una declaración: Señor, nuestras manos no lo hicieron, nuestros ojos no lo vieron. No nos culpes de este pecado. No nos culpes de este pecado. Para todo, Dios tiene un procedimiento que seguir. Y tenemos que seguir lo que dice la Escritura. Muy bien, podemos estar quebrantando señales. Escuche bien. Cuando quebrantamos esclavitudes, las esclavitudes son el resultado del pecado que abrió la puerta a la actividad demoníaca, estableciendo en el hombre y en la tierra señales según la naturaleza del pecado. Mis hermanos, esto es a veces que no podemos comprender, y digo, Señor, ¿qué es todo esto? ¿Y cómo es que no se nos enseña todo esto? Aquí tengo unas citas anotadas de Génesis 4:15, Ezequiel 9, versos 4, 5, 6 y 9 al 11. Se necesitan poner señales de 1. Muerte. La muerte, asignando una autoridad espiritual. Isaías 44:25. Un espíritu de muerte. Dice la Escritura, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Es necesario quebrantar señales puestas sobre los hombres y la tierra por efecto del pecado. En Génesis 4:15, usando elementos en la purificación espiritual.
Claro está, se pueden requerir la realización de decretos, actos simbólicos, proféticos, cuando se conoce una cuestión en el reino espiritual que debe tratarse de una manera específica. En el proceso, escuche, de la purificación y de la sanidad de la tierra, a veces es necesario, por la contaminación, escuche, de brujería, de hechicería, de pactos y derramamiento de sangre, nos vemos obligados a usar agua, a usar sal, usar aceite y vino. Y aún declarar la cena del Señor en medio de esa tierra, quebrantando los poderes establecidos a través de los ritos que se hicieron. Como también eliminar del área objetos de apego, cosas malditas, arrancarlas y quitarlas. Deuteronomio 7, 25 y 26. Escucha que nos dice la Escritura: el Señor deshace las señales de los agoreros. Los hechiceros establecen señales sobre los hombres, señales de muerte, asignando el espíritu correspondiente. Las señales son establecidas, escucha, en la cerviz, en el cuello, en la colita, o sea, en el coxis. Ahí son establecidas esas señales. La maldición es enviada al sistema nervioso central, la columna vertebral. Es necesario quitar esas señales para que se dé la libertad total de la persona. ¿Qué nos dice Isaías 54, 15 al 17? Por favor, tome su Biblia, vaya a esa escritura. Y le repito, es Isaías 54, 15 al 17. Hay elementos que Dios nos ha dado como un principio importante para romper ataduras, quebrantar obras de las tinieblas. El uso de la sal. Algunas veces las oraciones de confesión, de perdón, de liberación y de sanidad no son suficientes para tratar con ciertas cuestiones espirituales. Número 1. El pecado que tuvo lugar prominente a lo largo de varias generaciones sobre una tierra. 2. Un asentamiento demoníaco sobre territorios que afectan áreas de la vida en la comunidad, en las iglesias, los negocios, la política, la salud, la educación. 3. Tierras pactadas entregadas a los demonios, huestes y chamanes. Hoy los indígenas agarran tierras y las consagran. Escuchen, como una tierra que ellos apartaron. Consagraciones. 4. Es necesario quebrantar dichos pactos y la transferencia de autoridad espiritual a la iglesia o a las personas que habitan en la región. 5. Se usa la sal. Escuche bien, se usa la sal, emprendiendo un acto profético sobre una base bíblica que tiene efecto en el reino espiritual. La sal es un agente de purificación y de preservación. Por favor, yo te invito a que leas segundo libro de Reyes 2, 19 al 22. Ahí nos explica esa palabra del por qué usar la sal. Esta palabra nos muestra el uso simbólico de la sal para quitar y sanar la tierra. La sal simboliza la fe y la lealtad. Dios ordenó que todo pacto era confirmado o ratificado con sal, pacto de sal. En Levíticos 2:13 dice: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Levíticos 2:13.
Escucha, necesitamos leer mucha palabra por la ignorancia. Es que a veces no creemos en eso y aún hacemos comentarios contra aquel que conoce el principio. Podemos leer Números 18-19, Ezequiel 43, 23 y 24, Mateo 5:13, Colosenses 4:6, Marcos 9, 49 y 50. La sal, escucha bien, es un símbolo de incorruptibilidad. Ezequiel 43, 22 dice: escucha, por si tú no crees. En el segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto como sacrificio por el pecado, y purificarán del pecado el altar como la purificaron con el novillo. Versículo 23. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un novillo sin defecto de la vacada y un carnero sin defecto del rebaño. Ezequiel 43, 24. Los ofrecerás delante del Señor, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto al Señor. Bueno, los sacerdotes usaban sal. ¿Sabe por qué hay tanta confusión? Porque el enemigo también la utiliza para un sentido de preservar la maldición que ellos han echado. Pero como ellos lo utilizan, no, es que esto es de los hechiceros. Son principios bíblicos. Ezequiel 43, 25. Durante 7 días ofrecerás un macho cabrío cada día como sacrificio por el pecado. Asimismo será sacrificado el novillo y del rebaño un carnero sin defecto. Durante 7 días harán expiación por el altar y lo purificarán, así lo consagrarán. Muy bien. Mis hermanos, todo lo que estamos hablando son principios que son importantes y que debemos utilizarlos. Muy bien, vamos a seguir con otro principio, que es el uso del agua. Esto es bien importante, pero no se pierda la siguiente parte de este tema. Creo que todo lo que estoy ministrándole a su vida tiene un propósito fundamental: tener el conocimiento y aplicarlo. Y usted verá la gloria de Dios. Yo lo he visto. Y yo lo he visto. Dios hace cosas maravillosas cuando vamos conforme a la palabra, creyendo la palabra, viviendo la palabra, ejecutando la palabra con autoridad, a través del poder del Espíritu Santo. Dios le bendiga. Siga, por favor, atento a esta enseñanza que le va a ayudar. Le va a ayudar mucho. No se imagina usted. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Gracias por este tiempo. Permítenos seguir compartiendo esta palabra para que traiga soluciones. Tú eres la solución final. Pero hay principios que tú nos pones en nuestras manos para seguirlos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Síganos por YouTube. Le invito a que lo haga. Real Sacerdocio TV. Y también por Facebook. Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones, mis hermanos, y les espero en la siguiente parte de este tema. Amén.